Especímenes. El día de hoy, los monstruos más clásicos del cine de terror de toda la historia. Y para acompañarnos con este tema, el señor Juan Carlos Niño. Muy buenas tardes. Muy aficionado al tema. Empecemos en 1925, sí, interpretado por el único y sensacional Lon Chaney, padre. No, Lon Chaney, padre. Lon Chaney, padre. El hombre de los mil rostros, sí. El fantasma de la ópera. Un rostro y un personaje, un monstruo que lo hemos visto demasiadas veces como ícono o referencia del cine de terror. Sí, no creo que haya necesidad de aclarar que es una película muda y en blanco y negro. Exactamente, de 1925, pero que sale ahí un fantasma de la ópera horrible, que esta película está basada totalmente, o lo más cercano al libro original. Aquí nos habla de un ser deforme que es dejado, es abandonado, y que una familia lo empieza a cuidar, pero que él trae dentro de su deformidad, trae también el gran dote de la música. Así es. Y por medio de su oído empieza él a interpretar y a componer unas piezas, las cuales son después llevadas a la Gran Ópera de París, que posteriormente se han estado llevando muchas versiones. Veces. Una versión importante es la de 1943, del director Arthur Lubin, una película que aquí ya empezamos a ver este cambio drástico de lo que es la novela de terror al musical. Exactamente. ¿Qué opinas, Juan Carlos? Bueno, pues todas las versiones han sido muy interesantes. Te comentaba, en este es donde Claude Rains precisamente hace el papel del fantasma de la ópera. Ajá. Y aquí es donde ya empieza a aparecer con una parte del rostro nada más cubierta por una quemadura con ácido que sufre él. Exactamente. Aquí estamos hablando de los monstruos, de las bestias, los seres horripilantes clásicos del cine. Ya hablamos del fantasma de la ópera, hicimos una pequeña introducción nada más del hombre invisible. Del hombre invisible. La momia. Exactamente, el doctor Jekyll y Mr. Hyde, que no dejan de estar apartados de estas grandes, de estos grandes seres. No dejan de ser personajes importantes de la cinematografía, pero yo creo que en importancia son más importantes los que estamos hablando más detalladamente. La leyenda, y dice también los vestigios históricos que existen de las transmisiones o las proyecciones de esta película, que la gente salía horrorizada y algunos hasta desmayados del cine de ver esta horrible transformación de un hombre a un hombre lobo. 1941, el cine se galardona presentando a este ser interpretado ahora por el señor Lon Chaney Jr. Lon Chaney Jr., el hijo del fantasma de la ópera, interpreta a este abominable ser de la noche. Uno de los personajes clásicos de este tipo de cine. En esta película que también sale el señor Claude Rains, sale de papá de él. Otra vez sale el señor aquí, Ralph Bellamy y Warren Williams, interpretan algunos de los personajes principales que aparecen en esta historia. Aguas, porque aquí aparece un personaje también que no lo estamos tomando en cuenta, que es el señor Bela Lugosi, que aparece en un papel importante, Juan Carlos. ¿Cómo no? La actriz Evelyn Ankers sufrió algunos problemas dentro de la filmación, ya que era molestada continuamente por el señor Lon Chaney Jr., ya con el maquillaje de hombre lobo. A cada rato la asustaba y la molestaba, entonces llegó un momento en que la señora ya estaba totalmente desesperada por las travesuras de este hombre. Después, en 1981, como referencia del personaje, el director John Landis nos entrega una película que a todos nos impactó. Sí, claro. Hombre Lobo Americano en Londres. Así es. Esta película que sobre todo destaca la transformación del hombre lobo. Sí, los efectos especiales de la transformación del personaje principal en lobo, porque si recuerdan, la película del hombre lobo de Lon Chaney Jr., él se convierte en hombre lobo porque tiene rasgos humanos. Exactamente. Inclusive sale con ropa. Y en esta versión no. En esta hasta versión 1900 en un lobo. Hasta 1981 la transformación era en un hombre con rasgos bestiales. Exactamente. 1981 el señor John Landis nos dice, señores, ahora no, ahora es un hombre que se transforma totalmente en un lobo con algunos rasgos humanoides. Ya es totalmente la bestia apoderada del cuerpo del ser humano. Sí, señor. Ahí es donde vemos por primera vez que se empiezan a escuchar los crujidos de los huesos, cómo empiezan a tomar. Y ves que empieza a salir el vello, etcétera. El hocico empieza a la boca del ser humano. Exactamente. Es Aullido. Aullido, de 1981 también, del director Joe Dante.
mal. Pero fuera de ahí, La película está buena, muy recomendable. muy recomendable Sí, para los claro. gustosos de este claro. género, exactamente. Dee Wallace, Aullido. la actriz principal, que la Así recordamos todos como la mamá de Elliot en la película E.T. de E.T. Pero aparte salen un par de personajes ahí. Muchos de ellos, de estos actores que salen en esta película, eran más de televisión, ¿no? Sí, y bueno, sí hicieron mucho cine también. Patrick McNee, precisamente es o era el esposo de Dee Wallace. Exactamente. Que hacía mucho cine policíaco, mucho cine Así es, sí, de sí, acción, de acción. pero también a lo mejor no muy reconocido. No, nada de éxito en realidad. Dennis Dugan, Christopher Stone y Kevin McCarthy. Estos nombres tal vez sí nos suenan, pero yo creo que es más por la televisión. Estos actores hicieron mucha televisión mucha policíaca y de acción. Sí. Joe Johnston, en el año del 2010. Híjole, una Sí. película que algunos Bueno, a le mí sí hicieron me gustó, garras a mí sí me gustó. y otros la amaron porque dijeron que era tal y como cual Claro. querían ver este clásico. Es que es lo que comentábamos. Mucha gente se empezó a acostumbrar Hombre Lobo del 2010. a ver el hombre lobo que se convierte en lobo. Exactamente. Y así pasó en muchas películas en los 80s, 90s, etcétera. Y Joe Johnston nos regresa nuevamente al hombre en bestia. El hombre sacando toda la bestialidad que tiene Exactamente. transformada, o por lo menos se le puede dar esa imagen de lobo. Sí, lo ves con más rasgos de hombre. De humano, de humano. exactamente. Inclusive como en la primera versión, la de Lon Chaney Jr. Exactamente. Lo ves con jirones de la ropa que usaba regularmente. Buenísimo. Y todas las actuaciones aquí muy buenas. Muy Inclusive buenas todas. Vinicio del Toro como el hombre lobo también. Sí, señor. Genial, caray. Sí, fíjate Efectos que sí. especiales muy buenos. La trama es muy bien llevada. buena. Anthony Hopkins no nos deja Mal sabor, ¿no? mal sabor en ningún momento. Yo creo que la película sí muy recomendable. Sí, la película en sí está Desgraciadamente yo creo que sí le pasó lo que tú dijiste. buena. Sí. Esta generación está tan acostumbrada a ver la transformación del hombre en una bestia tal cual, que al ver un hombre con rasgos de lobo no les... No se la creen. Exactamente, no se la creyeron Pero mucho. para mí es más terrorífico eso que ver un Exactamente. animal. Pero en 1931, las marquesinas decían, nunca ni la mente más retorcida de un ser humano se había imaginado una bestia tan horripilante. Así es. Mi favorito. Dirigida por el señor James Whale, Frankenstein de 1931, basado en la novela de Mary Shelley. Y esta, sobre todo la primera de 1931 con el gran actor Boris Karloff. Boris Karloff, caray, que lo inmortaliza. Para mí ese es el monstruo clásico de la cinematografía. Colin Clive, Mike Clark, John Bowles y claro, el señor Boris Karloff como la bestia, el monstruo, Exactamente. que todos lo conocemos como Frankenstein, a él. Pero es en realidad el monstruo de Frankenstein. Él es el monstruo del doctor Victor Frankenstein. Así es. Correcto, basado, ya lo dijimos, en la novela de Mary Shelley. Una película que también, al igual que lo que pasó con El Hombre Lobo, la gente salía, Exactamente. pero desmayada. Hubo problemas de y gente. también hubo que editarla ya finalmente la película. Se le quitaron un par de escenas que decían que mostraba todavía más la ferocidad descomunal que tenía este monstruo creado Sí, por el señor inclusive Frankenstein. hubo escenas que se retiraron originalmente y se agregaron posteriormente, ya cuando la gente estaba más acostumbrada a ver este tipo de cine. Pero se le agregaron 20 años después, Sí. viejo. O sea, todavía Sí, porque- tuvieron que pasar sí. 20 años para que la gente Inclusive- adaptara un poco. Grabas en 1994 el director Kenneth Branagh, Frankenstein, también. Que esta película se llamó Mary Shelley's Frankenstein. Frankenstein, sí. Que este sí, Se supone que es lo más apegado al libro de Mary Shelley. aquí a ti no te gustó el A mí monstruo. es que no me gusta De Niro en ese tipo de papeles. Robert De Niro como la criatura o el monstruo, Kenneth Branagh, el director, también aparece como el doctor Victor Frankenstein, Tom Hull como Henry Cleaver y Helena Bonham Carter en el papel de Elizabeth, la esposa o novia prometida del doctor Victor Frankenstein, Sí. que al final también termina en una abominación. Pero fíjate, Muy buena película para mí, Sí. muy buena adaptación, sí, hay mucha gente que le gustó. esta muy película. entretenida. A ti tal vez el actor Robert De Niro no es de tus favoritos. No, y menos Y representando. luego representando al Ah, monstruo favorito exactamente. para ti. Claro. Entonces, a lo mejor, pero yo sí quisiera hacerla de referencia de que es una muy buena adaptación, Ajá. una muy buena película y sobre todo muy buenos efectos especiales, muy bien dirigida, muy bien actuada también. Sí. Yo tampoco no me quedo con este monstruo, a mí me sigue impactando más el señor Boris Sí, Karloff. Boris Karloff. Pero bueno, estábamos hablando de el señor oscuro, porque también le llegan a decir así, Sí, señor. el señor de ultratumba, el aliado de Satán y un par de sobrenombres que tiene, pero en el mundo se le conoce como el conde Drácula.
basado también en una novela, y que hubo una primera versión que se hizo en 1900, en los 20, por ahí, 22, 23, que se llamó Nosferatu, pero que esta película no llega a tener el nombre ni los nombres de los actores principales de la novela por cuestiones de derecho. No se arreglan los derechos de esta novela, por ende hacen esta versión de Drácula que es igual o muy parecida a la del libro, pero con otros nombres y en otras situaciones. Exactamente, película en blanco y negro y película muda. Y muda, y el monstruo que sale ahí, horrible. Nada que ver. Alguien que le guste este cine de seguro lo conoce y por ahí lo deben de tener. Bueno, ya estamos viendo escenas de lo que es Drácula de 1931 del director Todd Browning, que aquí aparece ya un Drácula, ya el Drácula, ya el inmortal, el señor Bela Lugosi, que tiene esta característica que tú habías nombrado hace unos momentos. Es muy seductor. Muy seductor. Personaje es muy seductor. A partir de esta presentación con Bela Lugosi, se empieza a hacer un personaje muy seductor, el de Drácula. A pesar de que en la novela del señor Bram Stoker de 1897, el personaje es muy monstruoso, al señor le dan este tinte más seductor en la pantalla. En esta primera entrega, estamos hablando de la película de 1931, se le dio este toque muy sensual y yo creo que esto ya no lo dejaron en ningún momento. En Inglaterra, el señor Christopher Lee hizo su versión también de Drácula. En los 60 hubo muchas películas de Drácula. Exactamente. Y aquí en México el señor Germán Robles, Aldo Monti, Guillermo Murra hicieron muchas películas. Pero yo creo que Bela Lugosi es el que se queda por siempre y que volvemos a decir lo mismo. En su tiempo el señor Bela Lugosi participó al lado de Boris Karloff, participó al lado de Lon Chaney. Sí, porque eran contemporáneos y aparte a Bela Lugosi precisamente le habían ofrecido el papel del monstruo de Frankenstein y no lo aceptó. Lo aceptó Boris Karloff. Y ya después salió en un par de películas haciendo el monstruo de Frankenstein. Pero nada inigualable a lo que había hecho el señor Boris Karloff. Ya se había comido todo el pastel. Ya lo que hace el señor Francis Ford Coppola en 1992, ya nos enseña un Drácula más como la novela, donde es un ser también abominable, tanto seductor, pero al mismo tiempo de que el personaje seductor no deja de tener rasgos monstruosos. Los colmillos en ningún momento los puede esconder y los ojos más rojo de lo normal también. No, y más que el espectador ya sabe qué persona es, ¿verdad? Qué personaje es. Winona Ryder, Anthony Hopkins, Keanu Reeves y Richard Grant, algunos de los actores importantes que aparecen. Excelentísimo elenco que aparece. Con Gary Oldman tienes. Exactamente, interpretando a este ser Drácula que lo lleva a convertirse en el conde Drácula. Muy buena historia, muy buena dirección y muy buenos actores. Mónica Bellucci, Sally Frost y Cary Elwes también participan en esta película. Mónica Bellucci, recordemos que es una de las amantes de cabecera de Drácula. Una historia muy, muy buena, muy bien llevada, una historia romántica precisamente. Claro, sobre todo muy, muy romántica, pero que sí, a su vez, es muy monstruosa, muy, muy horripilante. También la escena, inclusive hasta grotesca. Estamos hablando de Drácula tal cual llevado al cine, porque se ha llevado el personaje en sinfín de historias. No, y también se han hecho enormidad de parodias de este personaje. Y claro, en todo el mundo. Y actores que han representado el papel, tampoco ni se diga, ¿verdad? Inclusive hasta caricaturas que lo han hecho. Pero esas dos películas, la versión que hace el señor Francis Ford Coppola y obviamente la versión del señor Todd Browning de 1931, yo creo que las dos para mí son las dos mejores, más importantes, a pesar de que existan Entrevista con el vampiro, La reina de las condenadas y muy sensuales todas esas películas, y la innombrable Twilight, ¿verdad? Que esa ya nos presenta yo no sé qué pensaría el señor Bela Lugosi.